Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta tarde vamos a exponer referente al ARL. Vamos a nombrar algunos temas importantes que tiene ARL y mi grupo lo compone Blanca Gaviria, Alison Muñoz y quien les habla, Lady Ospina. Bueno, vamos a tocar un tema muy importante que son enfermedades laborales, ¿sí? Entonces, ¿cómo denominamos una enfermedad laboral? Enfermedad laboral o profesional es toda aquella que se puede adquirir con el tiempo en la labor que nosotros realizamos, como por ejemplo, digamos un empleado que trabaja en una fábrica y que en esa fábrica haya mucho ruido, ¿cierto? Constante. El empleado al siguiente día de entrar a trabajar a la fábrica no va a tener de pronto un padecimiento por ese ruido que tuvo el día anterior, sino con el tiempo va a expresar de pronto un malestar, de pronto de que no escucha, ¿sí? O tiene algún síntoma, entonces van a revisar ese empleado a qué se ha dedicado durante este tiempo. Entonces, al revisar, el riesgo que esta persona o empleado tuvo fue el ruido al que estuvo expuesto durante ese tiempo. Entonces, ahí con esto ya definimos que una enfermedad laboral es un riesgo que se tiene como empleado ejerciendo una tarea a largo plazo. Vamos también a hablarles en este momento de qué es un accidente, un incidente de un trabajador bajo órdenes de su empleador. Entonces, lo primero que vamos a tomar es qué es un accidente. Un accidente es un suceso que ocurre de repente. Se puede tomar como ejemplo, de pronto estoy trabajando y me levanto por X o Y, voy a tomar algo y me resbalo. Ahí tuve un accidente laboral. ¿Por qué lo llamamos laboral? Porque estoy en un horario, ¿cierto? Que estoy en un horario pues de trabajo y que me caí realizando la actividad que estoy haciendo en mi oficina. Entonces tuve un accidente laboral al levantarme, desplazarme a otro sitio, de pronto a la impresora y al regresar me resbalé. Eso es un accidente laboral. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Cuando tenemos un accidente laboral, lo primero que debemos de hacer es informar a nuestro jefe inmediato. ¿Todo esto para qué? Para que él se encargue de realizar el reporte a la aseguradora, ¿cierto? Porque como le dije al principio, estamos hablando de ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, el otro caso es el incidente. Incidente, como su nombre lo dice, es algo que pudo pasar. Ejemplo, yo estoy caminando y casi me resbalo, o me levanté de mi puesto y casi me pego en la cabeza, o digamos una persona que trabaje con sus manos, ¿sí? Casi me corto. Entonces, esto es un incidente. La diferencia es que esta pudo pasar, pero no pasó. Entonces, en este momento lo que hacen las empresas es que se debe socializar a su empleado que este tipo de incidentes se deben de reportar con el ánimo de que no de que vean si el empleado hizo mal la labor o si hizo mal su gestión, sino que con esto pueden lograr en comunidad o en equipo colocar mejoras. Y les voy a dar un ejemplo clave. Si yo como empleado informo que el organizador que tengo arriba de mi escritorio, donde casi me golpeó la cabeza, puede estar un poquito más arriba o puede estar al siguiente lado, esto ayudaría a que mi empleador no vaya a tener de pronto un accidente laboral. Entonces, a esto le llamamos un incidente laboral. Y con estos ejemplos, pues es un poco más claro para entrar como a entender la dimensión de cada uno y así como empleados ayudar a nuestro empleador para que no sucedan este tipo de cosas en el horario pues laboral y que ese incidente donde casi me caigo no se vuelva un accidente.
A continuación, mi compañera Blanca Gaviria les va a hablar de la clasificación de riesgos laborales. Muchas gracias, espero pues que les haya quedado claro. Buenas tardes, clasificación de riesgos laborales. ¿Cómo se clasifican las empresas y sus trabajadores? En el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, esa asignará una tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y la exposición a los factores de riesgo. De acuerdo al decreto 1295 de 1994, riesgos laborales es el conjunto de entidades públicas, privadas, normas, procedimientos destinadas a prevenir, proteger y atender a los trabajadores en los efectos de enfermedad y los accidentes que puedan ocurrir dentro de la empresa. Es importante que si en algún momento sufrimos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, lo reportamos al supervisor o al jefe, quien es el encargado de reportarlo al administrador de riesgos laborales, que es ARL. El 100% del aporte de riesgos laborales lo hace el empleador. El pago se realiza según los niveles de riesgo de los trabajadores. De acuerdo al artículo 25 del decreto 1295, establece la clasificación de empresa de la siguiente manera. Paso 1. Identifique la actividad económica de la empresa. En la clasificación de la empresa depende de la actividad económica principal, así que para determinar las clases de riesgo para clasificar los centros de trabajo se debe contar con la versión actualizada del RUT, que es el registro único tributario de la empresa. Paso 2. Correlación de actividad. Para determinar las clases de riesgo sobre las cuales se debe cotizar la empresa se tiene en cuenta el decreto 1607 del 2002. Paso 3. Identificar las clases de riesgo. Una vez se cuente con el Código de la Actividad Económica, revisión 3. Se debe proteger a buscar en el listado de clasificación del decreto 1607 del 2002. Paso 4. Reclasificación. En caso que se determine que la empresa no está cotizando sobre las clases de riesgo que le corresponde, se debe realizar una reclasificación ante la ARL. Los empleadores que incumplan con las normas de seguridad, salud y riesgos laborales deberán sujetarse a las sanciones que se ponen del Ministerio del Trabajo. Artículo 26 del decreto 1295 de 1994 decreta las clases de riesgo y cotización. Tenemos 5 clases. La primera es el riesgo mínimo, que se cuenta con una tarifa del 0,522%, que se refiere a actividades de oficinas, centro educativo, restaurantes, entre otros. Clase 2, riesgo bajo, la tarifa que se aporta es de 1,044, se refiere a procesos manufactureros, almacenes por departamento, labores agrícolas, entre otros. Clase 3, considerado riesgo medio. La tarifa que se aporta es del 2,436%. Se refiere a la manufactura de fabricación, manufactura de alcohol e industria de cuero. Clase 4, riesgo alto. La tarifa que se aporta es de 4,350%. Se refiere a la manufactura de vidrios, transporte terrestre, aéreos. Y por último tenemos clase 5, que es el riesgo máximo. La tarifa que se debe aportar es de 6,960%. Se refiere a las personas que son bomberos, construcciones o petróleos, entre otros. A continuación, mi compañera Alison les va a hablar un poco sobre incapacidades laborales. Gracias. Buena tarde para todos. Teniendo continuidad con lo que dicen mis compañeras, vamos a hablar sobre las incapacidades laborales. Existen 2 tipos de incapacidades laborales, la incapacidad de origen común y la segunda, la incapacidad de origen profesional. La incapacidad de origen común es la que está no relacionada con la parte laboral, es decir, un accidente o una enfermedad que usted adquirió fuera de su trabajo. Por ejemplo, el trabajador el fin de semana se fue a un paseo, a una salida y durante le dio gripa o se lesionó o se fracturó. Ahí se requiere una incapacidad de origen común. Entonces, ¿quiénes son los encargados de pagar este tipo de incapacidad? Si la incapacidad es de 1 día a 2 días, lo debe pagar el empleador o la empresa. A partir del día 3, los que sumen estos gastos es la EPS, a la que esté afiliado el trabajador. ¿Y cuánto deben pagar? Deben pagar el 66,6% del salario base de cotización del trabajador, tanto el empleador como la EPS. Debemos recordar que hasta el día 90 se paga el 66,6%, pero a partir del día 91 de la incapacidad se pagará el 50%
del ingreso base de cotización del trabajador. Ahora bien, esto varía si el trabajador es independiente, pues ya sería él su propio empleador porque es su propio jefe, entonces él debería hacer como su autogestión para hacerse pues su propio pago en esta parte de las incapacidades. Entonces, recordemos que el día 1 y el día 2 lo paga el trabajador, lo paga el empleador. A partir del día 3 lo paga la EPS, del día 3 hasta el día 180. A partir del día 181 al día 540 lo paga el fondo de pensiones. Esto todo relacionado con las incapacidades de origen común. Ahora bien, vamos a las incapacidades de origen profesional. Estas incapacidades, a diferencia de las incapacidades de origen común, son las que están relacionadas con la parte laboral, es decir, que a usted le sucede un accidente dentro de su parte laboral, dentro de su trabajo, dentro de las instalaciones o en su horario laboral. Entonces, ahora bien, un ejemplo podemos dar. Una secretaria que lleva mucho tiempo transcribiendo y empieza a sufrir de túnel carpiano, bursitis de hombro, entre otras. O un operario que estaba haciendo pues su ronda, su turno, y en la máquina, no sé, se cortó la mano o se cortó la pierna, se fracturó, tuvo algún accidente. Los encargados de pagar este tipo de incapacidad son la aseguradora de riesgos laborales, que sería la ARL, a la que esté afiliada la empresa. Entonces, esta incapacidad corre desde el día 1 del incidente y pues hasta el día que termine, y debes cubrir el 100% del salario base de cotización del trabajador. Ahora bien, si en caso tal de que el empleador no tenga a su trabajador afiliado a ninguna EPS, a ninguna ARL, el que debe cubrir con estos gastos será directamente el empleador. Entonces, debe cubrir con todos los gastos de incapacidad que el usuario o el trabajador requiera. Y en caso tal de que el trabajador no recupere netamente su capacidad motriz o no recupere las capacidades que ya tenía netamente, o no sea funcional laboralmente, el trabajador puede exigir, o mejor dicho, el empleador deberá darle una pensión a ese trabajador, y él también deberá acarrear todos los gastos que tenga en cuestión de tratamientos, rehabilitación, medicamentos, farmacología, terapia física, terapia neurológica, lo que el paciente requiera y necesite en toda esta parte de su recuperación. Eso sería todo. Muchas gracias para todos por su atención y por su participación.